Listo, perfecto. Entonces, para todos, muy buenas noches. En esta sesión inicial vamos a dar un bosquejo general de lo que tiene que ver con la competencia de desarrollar habilidades comunicativas, ¿sí? Entonces vamos a revisar un poco el material de apoyo que ustedes tienen a la mano para que ustedes lo puedan estudiar. Vamos a revisar las evidencias que vamos a realizar. Vamos a hacer como un bosquejo general del curso y vamos a ir avanzando en este proceso. Tenemos agendadas 6 sesiones. No estoy seguro si tengamos 6 clases, pero por lo menos hoy y el jueves sí nos vamos a encontrar, ¿ok? Para que podamos como tener unas buenas bases y que ya a partir de ahí ustedes puedan desarrollar las actividades correspondientes, las evidencias y puedan tener muy buenos resultados. Entonces, vamos a empezar. Les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver el material de apoyo que tenemos dispuesto en la plataforma. Listo. Entonces, ustedes saben que para ver el contenido, pues van a contenido del curso. Y ahí van a donde dice proyecto. En proyecto van a la fase de planeación, material de formación. ¿Listo? Ok. Aquí van a ver 4 ejes. 4 documentos o 4 módulos que van a poder construir el conocimiento necesario para esta competencia. Comunicación oral y escrita, comunicándonos, comunicación oral y escrita, argumentación, comunicación oral y escrita, relacionando y escribiendo. ¿Listo? Vamos a hacer un bosquejo general de lo que hay en estos contenidos para que ustedes luego puedan ir y estudiarlos y luego poder llegar con preguntas a la próxima sesión. Yo les sugiero que por lo menos tengan revisado la mitad del contenido para el jueves, ¿ok? Porque la primera evidencia requiere haber revisado todo el material. Entonces, pues es más complejo que empiecen a trabajar y luego, venga, esto de dónde lo saco y tener que volver a la lectura. Entonces, les sugiero que primero revisen el contenido. Yo también me formé virtual y yo de todos modos manejaba mi agenda. Yo les sugiero que tengan una agenda, que revisen el contenido, que tomen apuntes. Si no toman apuntes en un documento como tal físico, abran un archivo de Word donde ustedes puedan hacer apuntes, apuntar preguntas y podernos encontrar luego para rumiar, para poder digerir todo el contenido. Entonces vamos a empezar con el primer eje, que es comunicando. Todos están viendo la pantalla, ¿correcto? Sí, señor. Perfecto, gracias por contestarme. Vamos aquí. Listo, entonces dice, alguien que por favor me ayude con este pequeño introductorio leyendo este párrafo. ¿Un voluntario, por favor? ¿Ninguno? Ok. La comunicación es innata al ser humano, quien desde la necesidad natural de interactuar, de ser con el otro y consigo mismo, acude a la acción de comunicarse de infinitas formas en lo verbal y lo no verbal. Esta acción de comunicar no puede verse como un proceso sencillo y lineal, limitándose a los elementos de emisor, mensaje y receptor. Por el contrario, es un proceso circular y complejo que deriva de la reflexión, la crítica, el creer o no, del intercambio de emociones, de la incoherencia entre pensar, sentir, actuar y o de la inconvención en la relación con el otro, cualquiera que éste sea, por nombrar algunas necesidades de expresión. Entonces, muchachos, ¿por qué es importante hablar de comunicación? Porque el 100% del tiempo, consciente o inconscientemente, estamos comunicando algo. Cuando hablamos de comunicar, no nos referimos únicamente a la expresión oral. Cuando hablamos de comunicarnos, no nos referimos al speech de venta que usted use con su cliente o con su usuario. No. Cuando hablamos de comunicación, nos referimos a lo que usted transmite con su ser. Es mucho más complejo. Entonces,
Vamos a la comunicación. No voy a revisar todo el contenido, por supuesto que no, porque eso es tarea de ustedes, poder hacer toda la lectura, pero sí les voy a dar como un pequeño brochazo de lo que hay aquí. Yo confirmo que sí puedan escuchar, porque a veces no sucede. Así sí va a permitir escuchar. Si no suena, me confirma, ¿listo? Naturaleza de la comunicación. En cuanto a la naturaleza, la comunicación se piensa desde la tesis que el individuo en su condición humana se percibe a sí mismo y a su entorno mediante procesos comunicativos. Si bien no se citarán las etapas del desarrollo humano de manera detallada, sí vale retomar algunos elementos que den cuenta que desde edades tempranas se motiva o no al desarrollo del lenguaje y la lectura. Tal vez desde allí se comprenderá por qué en muchos casos el escribir y leer pasan a ser necesidades de segundo orden. Vale recordar que el proceso de socialización se afianza en la infancia y que en esta etapa se inicia el proceso de lectoescritura. Al respecto a esto, Quintero en 1997 señala que solo se consolida plenamente 2 décadas después, acorde con el desarrollo de las estructuras neurológicas pertinentes. Lo que invita a pensarse en las barreras de la comunicación, toda vez que los contextos de desarrollo en edades tempranas marcan significativamente la creencia de virtudes propias como el hablar en público, el leer y el escribir. Habilidades que se desarrollan de manera simple o compleja según estímulos, oportunidades, procesos y patrones comunicativos en estas edades. Con esto no se estima que no se pueda lograr ser lectores, escritores u oradores. Solo quiere decir que hay que mirar la historia para comprenderla, escribirla, contarla, fortalecerse y asumir retos, a la vez que se consideran estas habilidades como parte del crecimiento integral, en el que la lectura, la oratoria y la escritura pasen a ser necesidades de primer orden en lo profesional. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen muy claro que la comunicación, esto lo vimos en la escuela, ¿cierto? Tiene un emisor, un comunicador, que es el que envía información de una u otra manera, no siempre con las palabras, y está el receptor, ¿sí? Que es la persona que recibe una información y que la interpreta, aunque no sea como quiere el comunicador. Dentro de estos dos límites hay un mensaje concreto, hay un canal, hay una serie de elementos que luego vamos a poder profundizar. Ahora, es importante tener en cuenta que dentro de la comunicación hay 3 actitudes o hay 3 estilos diferentes de cómo yo interpreto, y de cómo yo percibo y transmito una información. Por ejemplo, una actitud pasiva es una persona, o es una persona que por diferentes características de su manera de ser, personalidad, autoestima, tiende a ser muy poco competitivo en la comunicación. Simplemente acepta, simplemente baja la cabeza, simplemente recibe, simplemente se deja llevar por la persona que le quiera dar un mensaje. Un ejemplo de una actitud pasiva es una madre sumisa, ¿sí? De un esposo que de pronto simplemente lo que él diga. Una actitud pasiva es el empleado que por temor a perder el empleo soporta todo tipo de situación en su trabajo. Una actitud agresiva, por el contrario, sería una persona que en cómo interpreta y en cómo percibe y en cómo transmite la comunicación es fuerte, es impulsivo, impone, ¿sí? Por ejemplo, sería fácilmente identificarlo como el jefe, precisamente, que por su poder, por su influencia, pues se sobrepasa sobre las personas y les falta el respeto, es grotesco, no les permite como defender sus principios. Y en un tercer momento está la actitud asertiva. Es una persona que en su comunicación es contundente, que es capaz de marcar la diferencia entre lo que recibo y lo que doy,
que es capaz de hacerse respetar, pero también respeta la opinión del otro. Es una persona que no se queda callada, pero también sabe en qué momento hablar. ¿Listo? Esto realmente es mágico, porque la mayoría o nos aguantamos lo que nos dicen o imponemos de una manera u otra lo que queremos decir. Entonces, aparecen frases como, es que yo soy muy sincero. Es que yo sí lo que siento lo voy diciendo. Y muchas veces estás siendo agresivo, ¿sí? Entonces, es algo que es tarea de cada día aprender a ser asertivo. Dice una máxima que ser asertivo o una persona que es asertiva es una persona que sabe o que se enoja con la persona correcta, ¿sí? Alguien es asertivo porque se enoja con la persona correcta. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces simplemente lo que vivimos, lo que soportamos, se lo transmitimos al que no es, al usuario, al cliente, al compañero de trabajo, a los hijos, y simplemente pues no somos funcionales en la comunicación. Ahora, en la comunicación hay dos divisiones muy grandes. Ojo, está la actitud o el estilo de comunicación, que es la manera en la que yo me comunico por mis principios, por mi manera de ser, por mi elección. ¿Listo? Y está la comunicación verbal y no verbal, que vemos que es el mecanismo por el cual yo me comunico. Entonces está claro que la comunicación verbal se refiere a todo lo que tiene que ver con un lenguaje, ¿sí? Y la no verbal tiene que ver a todo lo contrario, lo que no tiene que ver con un lenguaje, pero que también transmite una idea. Todos conocemos el símbolo de no parquear. Y aunque sí puede parecer obvio que la P es de parquear, pues la P podría ser otra cosa. Simplemente entendemos que con esa P nos están prohibiendo parquear. No hay un mensaje directo, pero el símbolo no lo va a entender. Un ejemplo más fácil. Todos hemos visto el símbolo de prohibido usar celular, prohibido fumar, ¿sí? Es decir, que aunque yo podría entender con una frase, basta con un símbolo para entender el mismo concepto. Dentro de la comunicación no verbal hay diferentes maneras de dividirlo. Una es la kinestésica. ¿Qué quiere decir eso? Es la manera en la que yo uso mi cuerpo. Se relaciona con los movimientos del cuerpo como expresión facial, sonrisa, contacto visual, postura, altura, peso. Todo lo que tiene que ver con mi cuerpo, con lo que yo hago con el cuerpo, es la kinestésica o la corporal. Cómo me siento, por lo menos. Voy a poner un ejemplo pues, con todo el respeto, ¿cierto? Todos identificamos, o todos no, pero es fácil identificar a veces, independiente de qué ropa tenga, si alguien es mujer o si alguien es hombre, por su comportamiento, ¿sí? Por cómo camina. Si una persona es heterosexual u homosexual, también lo demuestra en su cuerpo. Su esencia sale a flote. Entonces, es porque lo que transmite, es porque lo que comunica. Igual, yo puedo identificar muchas conductas de una persona, si es soldado, si es militar, por su cuerpo, por cómo camina, por cómo se sienta, por cómo se impone. Está el proxémico. El proxémico es el límite de espacio en relación con el otro. Digamos que esto no es muy usado o es usado todos los días, pero no es muy tenido en cuenta, pues porque es muy específico. Cuando hablamos de comunicación proxémica, nos referimos a el espacio que yo uso y el espacio que yo permito que otro aborde. Por ejemplo, me hago entender, entre latinos es muy normal el abrazo, el pico y que estemos junticos, en fin. Pero por lo menos un canadiense no se abraza fácilmente con otra persona. Para que permita a otro que le dé un abrazo es porque es alguien de mucha confianza, ¿sí? Entonces, digamos que cómo manejas tu espacio también dice mucho de ti. Y todos hemos visto cómo los japoneses o los orientales ni siquiera se acercan, simplemente se inclinan, hacen una venia. Entonces, el uso de mi espacio personal hace parte de mi comunicación no verbal. Y por último está la comunicación paralingüística, que ojo, tiene que ver con lo lingüístico, tiene que ver con lo verbal, pero no es explícitamente verbal.
hace parte de la no verbal. Entonces, miren, son los aspectos vocales de un mensaje, como el llanto, la risa, el tono de voz, fluidez de las palabras, entre otras cosas. Me hago entender. Mire, independiente de que ahora el micrófono de Álvaro Fajardo se abriera, yo podría identificar, en teoría, ¿no? Uno se puede confundir también, pero yo podría identificar si es un hombre o una mujer el que está detrás. ¿Por qué? Por el timbre de voz. Es decir, que mi timbre de voz comunica. Yo tengo una voz aguda, por ejemplo. Mi voz no es muy gruesa. Sin embargo, pienso yo, ¿no? que queda muy claro que soy un hombre. En cambio, tú escuchas un niño hablar y sabes que es un niño. No es un adulto, no es un viejito. Tú escuchas hablar a una mujer y sabes que es una mujer. Es decir, que el color de voz o el timbre de voz es un elemento paralingüístico que me comunica. Me da a entender que es un hombre, que es una mujer. Tú, por ejemplo, escuchas a alguien llorar y aunque suene muy tonto y muy lógico, tú sabes que está llorando, no se está riendo, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas de la voz que dan comunicación. Tú escuchas a alguien tartamudear, pegarse en las palabras y tú sientes que está nervioso, tú sientes que está inseguro. Es decir, la velocidad de las palabras, la fluidez, me da a entender cosas, me comunica, me comunica. Entonces aquí entra la voz como herramienta y la expresión como tal. Y aquí voy a sugerir dos videos que no vamos a ver aquí en la formación porque sería muy largo, pero que realmente vale la pena. Sobre oratoria, cómo hablar en público, y el otro es cómo mejorar la voz para hablar más fuerte. Son dos videos que les sugiero puedan revisar porque ustedes van a hacer una actividad de grabar un video donde tienen que usar un tono de voz adecuado. En esos videos van a aprender qué es el timbre, la entonación, el tono, qué es el ritmo, entre otras cosas. Miren que llegó un compañero. Listo. Ok. Y por último está la acción de escuchar. No puede haber una comunicación si solamente hablo. También debo aprender a escuchar y debo aprender a percibir y debo aprender a interpretar. Entonces, dentro de la escucha hay, digamos que 8 consejos. Número 1, prestar atención. Concéntrate en lo que está diciendo. Número 2, evita juzgar. A veces nos pasa que mientras escuchamos estamos pensando, ay, pero este sí es muy tonto. Ay, pero ¿cómo va a hacer eso? O sea, estamos juzgando y no estamos prestando atención. Número 3, tranquiliza tu mente. Es decir, si estás charlando con alguien, conversando con alguien, con un usuario, con un cliente, con un amigo, con tu papá, con tu mamá, realmente préstale atención y tranquiliza tu mente de otro tipo de pensamientos. Número 4, no des consejos. A veces simplemente interrumpimos y damos nuestra opinión. No interrumpir, guardar silencio, fijarnos en el lenguaje corporal de la persona para poder entender mucho lo que está diciendo. Y por último, confirma si lo que acabas de escuchar es correcto. A veces nos lanzamos a dar juicios y simplemente lo que tenemos que hacer es preguntar si entendimos bien. O sea, la pregunta de ¿qué quisiste decir? O ¿esto a lo que te refieres es realmente lo que quieres decir? Hay que preguntar, hay que confirmar que lo que interpretamos es correcto, porque a veces una cosa es lo que yo quiero decir y otra lo que el otro quiere entender. Entonces, ahí están los dos conceptos. Comunicar como expresión oral y comunicar como una expresión de escuchar también. Vamos a ver este video. Importancia del discurso oral, características de una charla y exposición. Como se mencionó anteriormente, hacer un discurso requiere de preparación y disposición, teniendo en cuenta no solo el auditorio al que se dirige, sino también la metodología a implementar. Así, el discurso tendrá la importancia que merece a la vez que se conjugan estos y otros elementos como la postura corporal, la voz,
la conexión emocional con el auditorio y el total dominio de la temática. Según Ortega, el comunicador, para ser bueno, tendrá que adaptarse a las circunstancias y características de su público, haciendo referencia a que no es lo mismo el discurso religioso del político, el académico o la presentación de un proyecto a una empresa. Con esto y lo ya estudiado, se dimensiona la importancia que tiene el discurso oral en cualquier contexto y según la situación que se dé. Por último, se señalan dos metodologías del discurso oral, que por su nivel de formalidad se diferencian y por ello se estudian, como son la charla y la exposición. La primera es un encuentro informal en que se conversa sobre un tema específico y el orador involucra a los participantes. Según la RAE, la charla es disertación ante un público sin solemnidad ni excesivas preocupaciones formales. Por el contrario, la exposición requiere de una formalidad y dominio sobre el tema que se va a presentar, dado que se pretende dar a conocer ante el público. Para la RAE, la exposición es una explicación de un tema o asunto por escrito o de palabra. En esta metodología, muy utilizada en contextos académicos y laborales, no pueden faltar las ayudas audiovisuales que conecten al público, por lo que es necesario conocer las herramientas que la tecnología ofrece para utilizar ayudas de manera muy profesional. Vale decir que tanto en la charla como en la exposición o cualquier otra forma de dirigirse al público, se requiere de 3 momentos. Alistamiento, teniendo en cuenta todos los detalles y previniendo cualquier percance e imaginar las preguntas que el público puede hacer. Desarrollo, ejercicios de respiración y confianza en lo que se ha preparado y el dominio del tema. Evaluación, con el público y desde una mirada autocrítica para crecer. Listo, muchachos. Ahora, aquí enumeran algunas habilidades de un comunicador eficaz. Número 1, soy consciente de que todo comunica, lo que les decía, no es solamente lo que usted dice. Número 2, tengo claridad que el proceso de comunicación es circular y complejo, es decir, no estoy solo, tiene que haber siempre alguien que me haga retroalimentación. Número 3, de acuerdo al contexto en el que me encuentro, puedo asumir una actitud pasiva, agresiva o asertiva. Número 4, la voz es sensible de manejar de acuerdo a los tonos, la intensidad y la entonación. Número 5, cuando hago una presentación ante un público manejo diferentes intensidades y tonos. Eso lo van a ver en los videos del tema de comunicación oral a la hora de hablar en público. Número 6, cuando estoy en diálogo con una o varias personas, pongo a disposición todos los sentidos. Número 7, puedo escuchar con los ojos y con la piel. Número 8, controlo el miedo cuando me dirijo al público. Número 9, si tengo una exposición la preparo con todo el empeño para que todo salga bien. Y número 10, planifico mis discursos cualesquiera que estos sean. Aquí ya hay algunas habilidades, o algunas habilidades no, algunos ítems importantes que hay que tener en cuenta. Las habilidades comunicativas, el tema de la actitud, el nivel de preparación y el sistema sociocultural son algunos factores que van a ayudar a que yo tenga una muy buena comunicación y sea realmente efectiva, ¿vale? Este es el primer eje. Si se dan cuenta, no es largo. Es un tema de 20 minutos, ¿sí? De pronto sí los videos se tardan un poquitico más, pero usted fácilmente en menos de una hora ya ha revisado todo este contenido y va a poder tomar apuntes y hacer preguntas. Hasta aquí, ¿listo? Antes de pasar al segundo eje, quiero pausar y preguntar. ¿Cómo vamos? ¿Qué preguntas tienen? ¿Ninguna? Este es el espacio como tal para hacer preguntas, ¿no? A ver, por favor, Álvaro, bien pueda. Muy buenas noches, profe. Tengo una pequeña duda o no sé si abarca. Por ejemplo, cuando hablamos de comunicación, también abarca lo que es comunicación oral, escrita y la otra que se hacen por medio de señas. ¿Correcto? Pregunta es,
Un ejemplo, tengo una hermana que nació con esa déficit de hablar. En ese caso, para nosotros podemos comunicar, tendríamos que adaptar a la manera en que ella emite la información. Mi ¿Correcto? pregunta es si ellos adaptan eso o ya es naturalidad de ellos nacer con ese tipo de características. Bueno, Álvaro, eso es un tema netamente fisiológico, porque hay personas que nacen con dificultades notables para hablar, ¿no? Que tienen de pronto lo que uno llama los tartamudos, o los que uno llama, pues vulgarmente, el que es gago, el que de pronto, sí, es claro que hay ciertas dificultades, pero cuando ya hay un tema de simplemente de mutismo, de que tú no puedes hablar, normalmente es un tema genético, naces así, ¿listo? Ahora, si hay personas que por enfermedades pueden perder el habla, entonces son personas que te escuchan y te entienden perfecto y buscan la manera de comunicarse, o con señas o a través de escrito. Pero hay personas que no escuchan y por eso es que no desarrollan el lenguaje, porque en el tema de la comunicación, el niño cuando escucha es que empieza a repetir. Y de escuchar y de repetir y la retroalimentación que se va dando, el feedback constante, es que mejora las palabras. Por eso que uno le sugiere a los papás que no le hablen mal a los niños. Nada de mi papá, nada de eso. O sea, uno le habla con amor, hola mi vida, mi rey, ¿quieres teterito? ¿Sí? ¿Usted qué le uno tete? Entonces, simplemente con eso estamos fortaleciendo un mal proceso. Estamos haciendo que el niño no escuche bien, no reproduzca bien, y entonces como esto es cíclico, va a tardar más su proceso lingüístico. No es que por hablarle así entonces va a quedar mudo, por supuesto que no, pero uno sí ve niños ya con 5, 6, 7 años con dificultades muy marcadas en el habla. Yo tengo un nené que apenas va a cumplir 5 años y ya está fortaleciendo la R, que es la letra que le faltaba, ¿sí? Ya él habla perfecto, pero la R se le dificulta todavía. Yo conozco niños con 7, 8 años que la R aún no se les entiende. Entonces, a eso vamos. Sí hay momentos donde puede ser un tema netamente fisiológico porque así nació uno, pero también puede ser un tema de un accidente, una enfermedad, algo que sucedió, ¿vale? Ahora, sin importar cuál sea el caso, el ser humano tiene la capacidad de adaptarse muy, muy fuerte. Y este tipo de personas normalmente se adaptan y son totalmente funcionales. Somos nosotros los que por simple inclusión deberíamos por lo menos tener cierto grado de conocimiento para entenderles y ahí me incluyo. La verdad es que alguna vez recibí algo de esas clases y eso me parece muy complejo, pero la inclusión ahí va estructurada de esta manera, en que estas personas hagan parte de la sociedad de la manera más natural posible porque ellos se adaptan. La idea es que nosotros nos adaptáramos también un poco. ¿Vale, Álvaro? Listo, muchachos. Vamos ahora con el segundo eje. La verdad es que hoy no quiero hablar de evidencias, hoy no quiero hablar de tareas, hoy no quiero hablar de actividades. Hoy quiero que veamos una visión global de la competencia porque siento realmente que es muy importante para la vida y más para ustedes. Hoy quiero que veamos de manera general los módulos y que ustedes los puedan estudiar, aunque sea la mitad, de aquí al jueves. Ya el jueves sí les hablo de la primera evidencia para la cual ya deben tener leído el contenido. ¿Listo? Ustedes tienen que hacer un video, ¿sí? Tipo influencer. Tienen que hacer un video donde se deben comunicar de manera óptima y por eso les pido que revisen pues, todo el contenido, todo el material. Vamos a continuar. Voy a compartir. Listo. Entonces vamos a el siguiente módulo que es relacionando. Voy a acelerar un poquitico porque si no se nos va a hacer muy larga la clase y no es la idea. Más bien ustedes
miran el contenido y ya luego no es sino ir resolviendo dudas e ir como socializando. Entonces, en la segunda parte, que es relacionando, nos vamos a ir un poco ya al tema técnico del lenguaje. En esta parte van a poder ver los conceptos de semiótica y semiología, es decir, el sentido de las palabras, el significado de las palabras. Aquí hay un video recortico que podemos revisar más adelantico. Ya empezamos a revisar todo el tema de los signos de puntuación. Porque si hablamos del sentido de las cosas, no es lo mismo sí, o que yo diga no acepto, a que yo diga no acepto, ¿sí? Yo digo no acepto, estoy negando lo que usted acaba de decir, porque seguramente usted me quiere decir que no acepte. Yo no estoy de acuerdo, yo digo no estoy de acuerdo contigo, yo sí acepto. Pero si digo no acepto, estoy aceptando lo que tú me estás diciendo. Una coma cambia todo el sentido de una frase. Entonces, aquí vamos a ver todo el tema de semiótica y semiología. Vamos a reforzar otra vez lo que vimos en el colegio, el punto seguido, el punto aparte, el punto, porque muchachos, deben entregar un documento muy bien redactado con todas estas situaciones. ¿Listo? Los conectores van a aprender a identificar cómo presentar la información de otras maneras, como son diagramas, mapas cognitivos, mapas mentales, esquemas, flujogramas, etc. ¿Listo? Ese es el segundo eje. Y también en el segundo eje está todo el tema de interpretación. ¿Sí? Te vuelve y juega. Si yo escribo bien, yo puedo esperar que usted entienda correctamente. ¿Sí? Si yo no escribo bien, la interpretación queda simplemente a merced de cada cual. No obstante, el ser humano es muy diferente. Entonces sí puede caber la posibilidad de que aunque yo escriba bien, el otro interprete a su manera. Y muchas veces interpretamos desde nuestras emociones, desde quién somos. Ya aquí se habla un poco de la lectura, del discurso. Y del hablar en público, básicamente, ¿vale? Aquí ya hay las preposiciones de lugar, de distancia, de tiempo. Esto va a ser un repaso, muchachos, ¿sí? Aquí hay un recurso que pueden descargar de los conectores lógicos, para que no siempre empecemos una frase por otro lado, por otro lado, por otro lado, o que digamos, y entonces pasó tal cosa, y entonces pasó la otra, y entonces sucedió aquello. No, que tengamos un discurso, una expresión, sea oral o escrita, mucho más fluida. ¿Listo? Aquí ya están pues todo ese tema de la semiótica. En el tercer eje pasamos a la escritura como tal. Y si les voy a compartir. Aquí en la escritura va la producción de textos. Importantísimo este eje. ¿Por qué? Porque ustedes me deben entregar un documento. Y ese documento debe ser o científico, técnico o literario. Entonces deben entender muy bien la diferencia de los dos, porque deben aclarar su texto, la producción de su texto, qué estilo es. Entonces aquí habla un poco de el hecho de escribir. Seamos sinceros, muchachos, aparte del chat, muy poco estamos escribiendo. Muy poco. Las características del texto. Todo texto, para ser considerado como tal, debe tener unas características que son las que relatamos a continuación. Hay un tema determinado, el texto es claro, es concreto y motiva al conocimiento. Aquí habla lo que les decía, los tipos de texto, ¿sí? Si es científico o técnico o si es literario. Si es literario es porque es lírico, o sea, una canción, un poema, una poesía. Si es narrativo es porque es una novela. Si es dramático es porque es descriptivo, ¿sí? Y si es técnico o científico es porque es un tema ya estadístico, un tema más formal, un tema periodístico. Entonces aquí ya habla un poco, como les decía, de los tipos de texto. Vuelve un poco como de español de secundaria, que es un párrafo, tipos de párrafo, para que ustedes lo puedan tener muy claro.
Listo. Y por último, el último eje, se me escapó uno, que es el de argumentación. Sí, es este. Listo. El de argumentación, de hecho, es el segundo, me lo salté. Son comunicándonos, que es como el tema introductorio que ya vimos, el tema de estilos de comunicación, lenguaje verbal, no verbal, etcétera. El tema de argumentación, que habla un poco de la manera correcta de hablar, de argumentar, de presentar una idea. El relacionando, que tiene que ver con el tema de interpretación, semiología y todo esto. Y el tema de producción de texto, y sea capaz de escribir, ¿listo? Entonces miremos qué nos trae este módulo. El tema de argumentación, pues habla un poco de qué es argumentar, por qué es importante ser claro, por qué es importante tener la estructura de un mensaje. Si yo voy a dar un mensaje, debo tener diferentes factores a la mano, como quién es el que me va a escuchar la información, cuál es mi objetivo, dónde estoy hablando. Yo no me puedo dirigir igual a un grupo de aprendices, a un foro netamente científico. No sé si me hago entender. Si algún día hay un foro de comunicación, hay un foro, yo soy psicólogo, hay un foro, digamos, por ejemplo, de inteligencia emocional, donde yo soy un ponente, pues yo en ese foro debo ser muy técnico, debo ser muy profesional en todo lo que yo exprese y yo no puedo ir a decir cualquier cosa. Todo lo que yo diga debe tener un sustento, un soporte, una referencia bibliográfica, etcétera, porque es el lugar donde yo voy a hablar. Pero es diferente si yo voy a dar un chisme con un amigo en una esquina. Es muy diferente, ¿vale? O si estoy en una clase, porque con ustedes debo ser también un poco más formal, tampoco soy tan técnico. Debo tratar de ser más bien muy claro. Sin dejar de lado la formalidad, no puedo ser tan técnico. Debo ser más tipo ejemplo, debo ser más descriptivo. Amor. Mi rey. Listo, entonces aquí ya, como les decía, habla del tipo de mensaje y de la argumentación. Hola, mi rey, mi cielo. Qué pena que llegó mi nene a preguntar por el papá. Bueno, entonces aquí está todo el tema de argumentación que va a ser importante a la hora de construir el video, ¿sí? Porque ustedes deben hacer un guión, lo que ustedes quieren transmitir, argumentarlo y luego pues grabar el video. Como les digo, no mandar en detalles hoy de la actividad, de la evidencia, se va a armar para el jueves, pero sí que tengan claro que van a tener que construir un texto, un documento lo más pro posible y grabar un video con la comunicación más eficaz posible. Y en esta sección habla un poco de la lectura interpretativa y de lo que es el pensamiento, ¿sí? De la importancia de leer de manera comprensiva, de cómo estructura la mente el hecho de leer. Yo mejoro la manera en la que pienso, en la medida en la que más leo. ¿Listo? Ese es el contenido de esta competencia, muchachos. Son 6 sesiones. Esta es la primera. Hasta aquí, preguntas, dudas, inquietudes. ¿Cómo vamos? ¿Hay quien toma la vocería? ¿Por qué dice? Bien, sin ninguna duda. Ok, perfecto. Profesor, buenas noches. Sí, buenas noches. Qué pena, profe. No me había dado cuenta que hoy teníamos clase y entonces acabo de entrar. Y Sí. tengo una pregunta. ¿Es la guía número 2 la correspondiente a comunicación? Correcto. Y la primera evidencia, ¿me regala el nombre para buscarla? Ya que llegué tardecito. No te la quiero regalar. Te voy a decir por qué. Porque no quiero todavía que nos centremos en el producto. Yo sé que con el tema de la virtualidad a veces es muy fácil simplemente no entrar a la clase y mirar qué hay que hacer, hacerlo y entregarlo. No quiero que hagamos esto así. Tranquila, Quiero... pues pensé que estaba hablando de alguna evidencia. Tranquila, ¿sí? No te preocupes, tranquila.
Que no te preocupes, pero te explico. Entonces, ¿cuál es la idea? Shirley Paola. Yo les estaba contando a los compañeros, le hicimos una especie de... Cubrimos todo el contenido. La idea es que ustedes tengan de hoy al jueves, o digamos que esa es la tarea, ir a la plataforma, contenido del curso, y revisar los 4 ejes que tenemos. Comunicándonos, relacionándonos, escribiendo, y se me escapó la otra, argumentando. ¿Listo? Eso es comunicándonos, relacionándonos, argumentando y escribiendo. Están las 4, ¿sí? La idea es que ustedes puedan ir, revisar el contenido. Hay algunos videos. No es de mucho tiempo. Cada eje se demora más o menos unos 45 minutos. Entonces, digamos que mucho trabajo. Leemos 1 hora diaria y en 4 días tenemos todo el contenido consumido. Ya el jueves, que espero ustedes tengan por lo menos la mitad del contenido consumido, ustedes traigan preguntas, podamos revisarlas juntos, y si no hay preguntas, simplemente ahí sí pasar a cómo aplicar eso que está ahí en las evidencias que vamos a desarrollar, que al final son solamente 2. Es realmente fácil esta competencia, pero es muy, muy importante. ¿Vale, Shirley? Ahora sí, Álvaro, cuéntanos. Pregunta. Gracias, profe. Muchas gracias. Mucho gusto. Profe, una pregunta. La primera evidencia que vamos a desarrollar, ¿es en formato PDF o Word? La primera evidencia es un video. Entonces, ni es PDF ni es Word. Deben grabarse diciendo unas cosas. Entonces, por ahora, lo que importa es que ustedes van a ejercitarse en la comunicación. Deben construir un documento, o sea, sí van a escribir, y deben construir un video, o sea, van a hablar. Entonces, lo más importante es que ahorita que revisemos el material de apoyo, el contenido del curso. Y lo otro también tenía pensado, bueno, ya está en la persona ser creativo algo, apoyarnos con herramientas ofimáticas como la proyección de un video y vainas así para ir desenvolviéndose un poquito más. ¿Se puede aplicar eso? Claro que sí, pero más de la mitad del video usted debe aparecer en pantalla. O sea, no es grabar la voz y presentar el PowerPoint, no. Sí puede usar recursos, por supuesto que sí, pero si el video dura 5 minutos, usted debe aparecer en pantalla mínimo 3. ¿Vale? Okay. Por lo que estamos diciendo, porque usted no solamente comunica con la voz. Si usted deja un video donde solo se le escucha la voz, está omitiendo el 80% de su comunicación. Porque lo que usted dice es solamente el 7%. Coloquémosle el 20%, porque ya entendimos que también están los conceptos paralingüísticos. El cómo lo dice, el tono de voz. Ustedes aquí están conmigo oyendo un 20% de mi comunicación. Si yo coloco mi cámara, que digamos que yo antes lo hacía, pero como nadie la pone, pues tampoco la pongo yo. Si yo coloco mi cámara, ustedes van a poder ver a la hora de yo expresarme cómo uso las manos, hacia dónde miro, si hablo con seguridad o si hablo mirando por la ventana y pongo cuidado. Y todo eso a ustedes le comunica. Porque vuelve y juega, este curso, esta competencia es de comunicación, no solamente de expresión oral, ¿vale? Entonces en el video sí deben aparecer ustedes en el video claramente para yo poder ver ustedes cómo hablan, cómo se expresan y sobre todo muchachos para que entremos en materia. Ustedes van a ser asesores comerciales, deben ser muy fluidos al hablar, ¿vale? ¿Qué otra pregunta, muchachos? ¿Qué otra duda? Listo. Entonces, si no hay más preguntas, si no hay más dudas, la tarea de hoy es esa. Vamos a ir al contenido del curso a revisar todo el contenido. Mínimo la mitad debe estar estudiado para el jueves. ¿Listo? Mínimo la mitad. La idea es que de aquí al domingo ustedes tengan todo el contenido revisado para que la próxima semana puedan construir las evidencias. Va a ser mucho más fácil si ya lo tienen muy claro. Siendo así, muchachos, entonces, feliz noche. Dios los bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo jueves a las 7 de la noche. Chao, chao. Gracias. Gracias, profe. Con gusto, bendiciones. Gracias. Feliz noche. Buenas noches, profe.